Bueno, bienvenidos a Conexión Sin Límites. Este es el tercer episodio, tercer capítulo. Ya hicimos el capítulo con Jair, el capítulo con José Ángel y ahora voy a hacer este capítulo yo solo, ¿no? Y vamos a hablar de un tema bastante controversial, que es el tema de las religiones. Hay personas que disfrutan hablar de las religiones, como hay personas que, como con la política, no les gusta hablar. Pero bueno, yo voy a hablar primeramente, para ponerlos en contexto, de una opinión muy personal. Esto es una interpretación mía, esto es algo que yo he ido construyendo a través de las diferentes lecturas, apreciaciones, reflexiones y meditaciones propias, ¿no? Mi apreciación y mis reflexiones sobre las religiones, ¿no? Y para entrar en materia, lo primero que les voy a decir es que tratemos de pensar que nosotros vivimos dentro de una caja y en esa caja nosotros conseguimos cosas. Fuera de la caja también hay cosas. Cuando salimos fuera de la caja conseguimos cosas que se parecen a nosotros, pero a veces encontramos cosas que no se parecen. Cuando encontramos cosas que no se parecen, pueden ser por desconocimiento o por negación. Negamos que esas cosas no se parecen a nosotros o negamos que esas cosas existen. Si encontramos cosas que sí se parecen, bueno, puede ser que nosotros estamos en lo correcto con esos pensamientos, con esas cosas que conseguimos. Cuando digo fuera de la caja, estoy hablando alegóricamente sobre verdades o conceptos. Entonces, fuera de la caja encontramos conceptos, encontramos otras cosas que nosotros no hemos visto o encontramos otras cosas que nos hacen cambiar de parecer, de opinión. Entonces, dentro de la caja hay cosas y fuera de la caja también hay cosas. Dentro de esas cosas que conseguimos, yo encontré varias reflexiones sobre las religiones, ¿no? Y es lo que quiero comentarles hoy. Lo primero que vamos a hacer es definir en sí qué son las religiones. Y partiendo de que las religiones no son buenas ni malas. Cada quien va a encontrar su criterio, cada quien va a empezar a buscar fuera de la caja y va a dar con un significado. Va a dar con una concepción, va a reafirmar o va a cambiar su parecer, ¿no? Entrando también en detalle un poquito sobre lo que es la caja, esto pasa porque nosotros venimos de un sistema de creencias. Sistema de creencias que parte de nuestra familia, de nuestro entorno, nuestros vecinos, nuestro sistema educativo, nuestro sistema religioso, político, administrativo, etc. Ese sistema de creencias está allí y con él convivimos. Y es donde nosotros empezamos a salir de la caja para ver o verificar si el sistema de creencias es correcto o incorrecto, ¿no? Entonces, ¿qué son las religiones y cuáles han sido los orígenes de las religiones para entrar en contexto, en materia? Bueno, las religiones se entiende que son un sistema de creencias, comportamientos, valores culturales, éticos y sociales con unos dogmas establecidos y unas pautas que están allí internamente por los cuales la religión se rige y se rigen las personas que son adeptas, afines, consecuentes con ese sistema de religión. Por lo tanto, ya vamos viendo que es un sistema, puede ser una institución, no hablamos de si es buena o es mala. En sí, todas las religiones pasaron por un proceso y o acontecimientos históricos, unos buenos y unos no tan buenos. Cada quien tiene el derecho de ubicar estos acontecimientos. Puedo mencionar algunos, los cuales son netamente asociados a la religión católica y cristianismo, ¿no? Pueden investigar sobre el arrianismo, sobre las cruzadas, pueden investigar sobre la Inquisición, los diferentes concilios, etcétera, etcétera. Esos son los acontecimientos y hechos históricos que no los vamos a mencionar aquí para no debatirnos entre si eso estuvo bien o estuvo mal, si es válido o no es válido. Realmente ese no es nuestro interés en este momento, para que no surja el debate de que, bueno, esos acontecimientos tienen su justificación o no los tienen. Simplemente los menciono para que los investiguen y para que sepan entonces de cosas que ocurrieron. Por otro lado, esa sistematización se dio por hombres, a la par con observadores que hacían parte de la religión o hacían parte de este proceso de sistematización, que sirvieron de observadores y que de alguna manera confundieron prácticas netamente iniciáticas, como lo son el taoísmo, como son las prácticas sofíes, y le dieron una connotación o una explicación netamente occidental que ocurrió por desconocimiento o simplemente por manipulación. Un poco de las dos. A donde yo voy, mi apreciación con las religiones es que las religiones
son una vía netamente pasiva. La vía religiosa también se conoce como vía mística. Y anteriormente les mencioné la vía iniciática o tradiciones iniciáticas. La vía mística es una vía pasiva. ¿Por qué la religión es una vía pasiva? Bueno, porque las religiones, al ser un sistema, involucran en ella una serie de dogmas, una serie de reglas, normas, indicativos para poder alcanzar lo que esa religión ofrece, que es la trascendencia, la elevación de conciencia, el paso de lo material hacia lo espiritual. Y según las religiones ocurre netamente y exclusivamente bajo sus principios, que varían de religión a religión. Sin embargo, la diferencia que existe en las religiones, que si bien no es que sea mala del todo, no es que sea buena del todo, no, tiene sus limitantes, como todo en la vida. Pero lo que trato de explicar es que sepamos que la religión no lo es todo, que no podamos explorar o no sepamos que hay algo más. Entonces no le dejemos todo el trabajo a la religión. Y ya voy a explicar por qué. Cuando nosotros hablamos de que es una vía pasiva, es porque realmente nosotros seguimos reglas en la religión muchas veces sin entenderlas o estar consciente a plenitud, en completo aprendizaje de lo que son esas reglas. Vamos a poner un ejemplo práctico. Y aquí voy a asociar a la cábala hebrea. Según la cábala hebrea, nosotros somos una vasija vacía, una taza vacía. Esa taza se llena de lo que ese sistema de creencias nos ha ido aportando, pero la religión también nos ha ido aportando cosas a esa taza vacía y se llena a lo que nosotros estemos expuestos e influenciados, de manera que se pudiera ver como una manipulación. Porque nosotros como individuos, nuestra taza se llena de algo que realmente no manejamos ni conocemos, porque eso es lo que ocurre en las religiones, porque nosotros la vivimos de manera exotérica, exotérica, y no de manera esotérica, porque nosotros no somos parte verdaderamente de la religión. Nosotros somos, o los que andan en el camino de la religión son seguidores verdaderos y ni siquiera, pero están más cerca del esoterismo, son los líderes, los guías, los representantes de esa iglesia en la tierra. Ellos viven parte del esoterismo. Por otro lado, la vía pasiva no deja que tú explores y llegues a tu verdadero yo, lo que se conoce como ego y alter ego. Los individuos, cuando están expuestos a diferentes estimulantes, tienen un comportamiento. Ese comportamiento puede ser bueno, puede ser malo, puede ser una potencia creadora, una potencia creativa, puede ser una potencia destructora, pero realmente, pero eso somos nosotros en esencia. Entonces nosotros, dentro de esa vía pasiva, realmente estamos dominados y estamos restringidos de nosotros alcanzar esa verdadera potencialidad, ese verdadero yo. En la religión, al ser una vía pasiva, no te persigues a ti mismo, porque no te conoces, no sabes quién eres, y era lo que hablábamos de ese verdadero yo. Persigues a lo que terceros te dicen, el camino que ese guía, ese líder va marcándote. Entonces no te persigues a ti mismo, persigues a lo que terceros te dicen, esos que forjan tu camino y nuevamente encierran a tu verdadero yo. Cuando estás en la vía pasiva o en la vía religiosa, en la vía mística, el sujeto de la experiencia no eres tú mismo, o te hacen creer que las experiencias vividas no eres tú, sino que son experiencias de algo más o de alguien más. Cualquier otra cosa, pero nunca tú. Nuevamente te restringen esa experiencia. El sujeto de la experiencia no eres tú, sino alguien más. Dentro de otro punto, el yo consciente no termina de despertar. ¿Qué es el yo consciente? Es separar cada uno de los planos, separar cada una de las situaciones, circunstancias, poder mirar el aquí, el ahora, el momento, gráfica, de manera nítida, conectarme con mi entorno, estar consciente de lo que ocurre a mi alrededor. El yo consciente no es el yo en automático, no es el yo en stand-by, no es el yo que no sé hacia dónde voy, por qué lo hice, no es el yo donde reflexiono después de mi acción, donde estoy al tanto de cada una de mis acciones y de lo que ocurre a mi alrededor. Entonces, esa vía pasiva, si bien tiene una enseñanza, porque las religiones, sí, no son malas, no son buenas, pero tienen sus limitaciones. Es como una escalera. Puedes ascender, pero no puedes terminar de llegar. La vía mística debe seguir doctrinas, dogmas, reglas, seguir algún líder religioso y espiritual o algún otro hombre. Jamás se te permite a ti dentro de la religión que seas tú mismo tu guía. Ese líder es quien te guía, te confiesa, te comulga
y debes acudir al líder para cualquier tribulación, porque la religión no te enseña a que tú puedas hacerlo por ti mismo. Ahora, si este camino se entiende que puede estar confuso y que ya no lo quisieras o que yo lo critico, entonces, ¿qué otro camino queda? Bueno, queda un camino que es mucho más activo. Ese camino activo es donde tú haces todo lo contrario y depende de ti, tu autorrealización, tu proceso consciente, tu elevación, tu trascendencia depende de ti. ¿Y qué significa la elevación? ¿Qué significa la conciencia? ¿Qué significa explotar esa potencialidad que está dentro de ti? Porque no es otra cosa lo que hablamos de esas interpretaciones que se dieron por observadores, que se dieron por personas y hombres que sistematizaron la religión y le dieron un marco, dejando muchas cosas por fuera, confundiendo términos, confundiendo tradiciones, eliminando cosas, agregando cosas. Limitaron al hombre, lo limitan por las cosas que ya explicamos. Ahora, ¿cuáles son esas potencialidades? ¿Cuál es eso que está dentro de nosotros y que nosotros podemos explotar, podemos aprovechar de alguna u otra manera? Bueno, es ese conocimiento interno que tú puedes tener sobre ti mismo para que no vivas atemorizado de algo que hiciste, porque somos humanos, pero la religión nos dice que los errores se pagan, mientras que en la vida activa los errores se concientizan, se internalizan, se corrigen y nos construimos a nosotros mismos. Hasta en el peor de los casos de los errores, el poder rectificarnos a nosotros mismos es encontrarnos con Dios, porque es abandonar el sentido de culpa, es entender lo que debo corregir. Por mí mismo, me estoy construyendo a mí. De eso nos habla la trascendencia. Es poder alcanzar ese equilibrio entre los estados de la materia, alquímicamente hablando, por supuesto, los elementos aire, tierra, fuego y aire. Conocerte a ti mismo. Conocerte quién eres en tu peor momento y no negarlo. Mirarte frente al espejo y reconocer lo que eres. Porque de eso se trata la verdadera construcción del yo, mí como ser humano conceptualizado con la gracia y la chispa, la insuflación del alma y la conciencia de nuestro Dios creador. Porque nuestro Dios creador no está para limitarnos, no está para hacerte sentir menos si somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es conocer tus problemas, el despertar de tu conciencia, trabajar para ti mismo, en ti mismo, trabajar por ti. Cada día que te levantas, construirte dignamente, construirte desde tus escombros, tu conexión entre tú y Dios sin intermediarios. Conexión sin límites. Podcast. Conexión sin límites. Podcast.